Bienvenidos alumnos presenciales y en línea. Ahora continuamos con la lección 5. Continuamos con la soteriología, la doctrina de la salvación, lo que la Biblia enseña acerca de la salvación en Cristo Jesús por su iglesia. Y continuamos con ese tema de la elección soberana. Ya hemos hablado del tema panorámico, ya estuvimos en el helicóptero, lo más alto que pudimos ir, y ahora bajamos a ver lo que la Biblia enseña acerca de la elección en salvar a un pueblo específico para la iglesia, que es la iglesia, por medio de Cristo, para la alabanza de nuestro Dios. Dicho eso, déjeme darle una definición de la elección. Esto sería bueno que tomemos apuntes. ¿Qué es la elección cuando estamos hablando de la elección de Dios en salvar a la iglesia? ¿Okay? La definición de la elección es esta: la decisión de Dios de escoger a aquellos que serían dados al Hijo y salvaría al Hijo. Esa es la manera más fácil, más rápida de llegar a lo que es la elección. Pero amplificada, la elección es la decisión de Dios en la eternidad pasada de decidir a salvar y redimir a ciertos individuos y dárselos al Hijo. Y digo ciertos porque la idea en elección es que decidió no salvar a todos. ¿Okay? Decidió salvar a algunos. ¿Okay? Y esta decisión es una decisión basada en su libre y soberana voluntad. Es decir, ¿por qué lo decidió? ¿Cómo llegó a esta decisión? Porque le plació hacerlo. En el Nuevo Testamento, en el Efesios 1, vemos la palabra beneplácito. Eso significa por su propio deseo y buena voluntad, su beneplácito. Y no fue en base de ninguna fe o amor previsto en aquellos a quienes eligió. ¿Okay? Esa es la definición de la elección en cuestión de la salvación en Cristo Jesús. J.I. Packer resumió la elección de esta manera, hablando de la salvación en Cristo Jesús. La elección es el Padre dando al Hijo una gran compañía a quien el Hijo ciertamente salvará. No posiblemente salvará, no potencialmente salvará. Él está dando a un pueblo que Él escogió, que el Hijo iba a redimir seguramente. ¿Okay? Ahora, puntos doctrinales sobre la elección. Puntos doctrinales sobre la elección. Creo que esto por alguna razón es algo malentendido. Creo que es malentendido porque nomás tenemos que ser, lo digo esto con respeto a todos, tenemos que ser, incluyendo mi persona, humildes. Eso simplemente. He escuchado a algunos cristianos decir, no quiero hablar de la elección porque es controversial. ¿Okay? O he escuchado a algunos cristianos decir, no creo en la elección. Y yo digo, esto no es opcional. La primera cosa que quiero enseñarnos juntos acerca de la elección es, la Biblia enseña la elección. Tan sencillo como eso. Si está tomando apuntes conmigo, la Biblia enseña la elección. Si queremos ponerlo en una manera negativa, no es opcional creer en la elección como cristiano. No es algo que está, yo puedo creerla o no puedo creerla. La Biblia lo enseña. ¿Okay? La Biblia enseña la elección. La elección no es una doctrina opcional para creer o estudiar o enseñar para la iglesia. Una vez más, la doctrina de elección en cuestión de la iglesia que es salvada por el Señor Jesús no es algo que alguien que está buscando ser obediente al Señor Jesucristo es opcional para creer o no creer, o para estudiar o no estudiar, o para que una iglesia diga, no vamos a enseñarla porque causa mucho. No, la Biblia enseña la elección y por lo tanto los ancianos, los pastores y la iglesia deben enseñar acerca de la elección. Se debe de creer, se debe de amar, se debe de estudiar, se debe de enseñar, se debe de explicar, incluso humildemente, pero se debe de defender también. ¿Okay? Dicho eso, ¿dónde es que vemos la doctrina de la elección? Lo vemos en muchos lugares, pero vamos a Efesios capítulo 1 y ahí es donde la vemos bien claramente explicada para nosotros en lo que se puede explicar.
Efesios capítulo 1, estamos ahí, en el versículo 3 al 5, empieza con una doxología. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es una alabanza, una doxología. Y aquí el apóstol Pablo está empezando con alabanza, porque la idea es que todos los cristianos que escuchen esta alabanza deben de unirse a ella. Esa es la idea. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Él nos dice, ¿por qué debe de ser reconocido, alabado? Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Estas bendiciones vinieron por medio del Mesías. Versículo 4, según nos que escogió, ok, eklogomai, significa seleccionar, elegir, literalmente escoger. Y nos escogió en él, es decir, hay mucho debate por algunos arminianos qué significa en él. Nos escogió para dársenos al Hijo. Eso es el entendimiento del Nuevo Testamento. Nos escogió para darnos al Hijo Jesucristo. Nos escogió en Él antes de, ¿cuándo? La fundación del mundo. ¿Se acuerda que les mencioné en la clase pasada, en la lección pasada, que esta decisión, este plan, lo podemos llamar el pacto de la redención, ocurrió en la eternidad pasada? Esto ocurrió antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado, proorizo, ya vimos esta palabra, es decidir de antemano, determinar antes, ordenar antemano, literalmente predestinar, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Según, escucha esto, según el puro afecto de su voluntad. Hablaremos más de esto, pero esto simplemente significa porque Él decidió hacerlo de esta manera. Ejerció su voluntad de esta manera hacerlo. Versículo 11. En Él, en el Jesús, en el Mesías, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido ¿qué? Predestinados, proorizo, decidir antemano, determinar antemano, ordenar antemano, conforme al propósito del que hace todas las cosas según su designio de su voluntad. ¿Okay? Su propia voluntad, su propio beneplácito. ¿Okay? Hechos 1 nos enseña que la elección ocurrió. Lo primero que debemos de entender es que la Biblia enseña la elección. ¿Okay? Vamos a Hechos 13:48. Hechos 13:48. Y veamos esta frase tan interesante que el autor Lucas pone. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, escuchando el Evangelio. Y creyeron todos. Pausa. Creyeron todos los que estaban, ¿qué? Para vida eterna. La Biblia enseña elección. Y la elección supremamente hecha por Dios. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 4. Primera Tesalonicenses capítulo 1, versículo 4. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Segunda de Tesalonicenses 2:13. Segunda de Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Tito 1:1. Tito 1:1. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesús el Cristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Segunda de Timoteo 1:9. Quien nos salvó y llamó con el llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, ojo en esa frase, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. ¿Cuándo? Antes de los tiempos de los siglos. Eso es
Esa es la manera que los autores del Nuevo Testamento hablan de la eternidad pasada. El doctor R.C. Sproul dice lo siguiente acerca de la elección. Predestinación lo discutimos porque no podemos evitarlo. Es decir, hablamos del tema porque no hay manera de evitar el tema. Continúa el doctor Sproul. Es una doctrina claramente establecida en la Biblia. Hablamos de la predestinación porque la Biblia habla de la predestinación. Lo primero que quiero que sea muy establecido a cualquier estudiante serio de las Escrituras es que el tema de la elección no es opcional para creer o no creer. ¿Okay? No es opcional para decir vamos a estudiar o no estudiar. Es parte de las doctrinas que se nos han dado como iglesia por nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo y el testimonio apostólico. Ahora, quiero hablar, y recordemos que esto es un curso de introducción, así que hay mucho más que decir sobre el tema, y especialmente el tema de la elección. Pero quiero hablar de dos maneras, y hay mucho más que decir, lo voy a enfatizar una y otra vez. Dos maneras que generalmente se interpreta esta elección de Dios para salvar a un pueblo. Y yo le voy a decir, hay una manera correcta y hay una manera incorrecta. Ambos no pueden ser correctas. ¿Ok? Y quiero que tome apuntes conmigo. Dios eligió antes de la fundación del mundo quién iba a ser salvo. Esto no es debatido por cualquier cristiano que lee la Biblia, seriamente. Dios eligió antes del fundamento del mundo, antes de la creación, hizo un plan de crear un pueblo y no salvar a todos, sino salvar a algunos. No, Dios no le agarra por sorpresa que algunos no van a creer en él. ¿Okay? Dios decidió salvar a un pueblo de individuos antes de la creación, que iban a conocer a su hijo, creer en su hijo, amar a su hijo, responder a su hijo, iban a ser dádivas a su hijo, los iba a rescatar del juicio que merecían, iban a morar para siempre en la eternidad con su hijo. Eso no es debatido. Lo que es debatido es en qué base escogió a esos elegidos. Ese es el debate. ¿En qué base? Y eso regularmente se divide en dos campos. ¿Ok? Tomemos notas. Hay un campo que ve los textos de la elección de Dios y dice que Dios escogió en la eternidad pasada en base de fe prevista. A veces algunos lo podemos poner en paréntesis, amor previsto. Pero lo más común es fe prevista. ¿Qué es cómo se entiende esto de fe prevista? La idea es algo como esto. Dios en la eternidad pasada decidió crear a todo el mundo sabiendo que no iban a creer todos. Entonces Dios decide sobre la base de la fe que él vio antemano por medio de su omnisciencia y ver y conocer quién iba a creer y amarlo y quién no iba a creer y amarlo. O sea, Dios escogió a quienes le daría al Hijo por medio de ver en el futuro y decir, Él iba a creer en mí. Y como Él iba a creer en mí, yo lo escogí a Él. ¿Okay? Eso se conoce a veces como fe prevista. El mirando por el futuro, como Dios conoce todas las cosas, está mirando en el futuro y dice, Él no va a creer en mí, Él sí va a creer en mí, ella va a creer en mí, ella no va a creer en mí. Y los que van a creer en mí, yo los escogí para ser salvos. ¿Ok? Hay mucho más que decir, se lo estoy diciendo en maneras generalizadas. ¿Ok? Al rato le recomiendo unos libros para estudiar más en profundidad. Esta posición a veces se conoce como el arminianismo. Derriba su nombre por un hombre que hizo famoso el arminianismo, hizo famoso esta postura. ¿Okay? Y de ahí derriba esta enseñanza de fe prevista. Otra manera que se conoce la fe prevista es como el a ver si lo estoy escribiendo bien en español, pelagianismo. Y la razón que se llama semipelagianismo, el pelagianismo es herético.
La iglesia lo ha rechazado históricamente como herejía, no es fe sana. El armanianismo, la fe prevista, no es pelagianismo en su plenitud. Solo agarra ciertas cosas del pelagianismo y por eso le llamamos semi-pelagianismo. ¿Okay? So, todavía están en ortodoxia. Todavía están en ortodoxia. Otra manera que se conoce esta postura es como elección condicional. La razón que se llama elección condicional es porque hay una condición, y la condición es que Él miró hacia el futuro y nosotros escogimos primero. Esa fue la condición. Elección condicional. En nuestro día moderno están agarrando esta doctrina y la están poniendo en un paquete nuevo, pero es la misma doctrina. Se está haciendo famoso el armanianismo, el semipelagianismo, la elección condicional, pero se está usando otro nombre, y el nombre es el provisianismo. Provisianismo. Es lo mismo que el semipelagianismo, la elección condicional y el arminianismo, con unas poquitas diferencias. Ellos los que guardan la postura de provisianismo, el doctor Leighton Flowers es el que lo ha hecho más popular en nuestro día, el doctor Leighton Flowers. Ellos quieren evitar la palabra arminianismo, quieren evitar la palabra semipelagianismo y decir que están inventando algo nuevo, pero al fin es la misma cosa. Están diciendo que Dios escoge no por su buena voluntad, es decir, Él no fue en base de su decisión propia, sino de alguna manera Él vio fe prevista, fue la voluntad del hombre, en completa voluntad del hombre que escogió. ¿Okay? Es una mezcla entre Dios y el hombre que hizo esta decisión. ¿Okay? Esa es la fe prevista, arminianismo, semipelagianismo, elección condicional. Ahora, ¿okay? La otra postura se conoce como la elección incondicional. Elección incondicional. La otra postura a veces también se conoce como el agustianismo. Disculpe, lo estoy pronunciando mal en español. Agustinianismo. Y la razón que se conoce así no porque San Agustín lo inventó, como muchos acusan, sino San Agustín lo hizo famoso después del apóstol Pablo. ¿Okay? También se conoce como la postura reformada. O el más famoso hoy en día, el título que se usa más famosamente para describir esto es el calvinismo. También se usa la frase gracia o elección soberana. Y la elección soberana o la elección agustiniana o la elección incondicional es simplemente esto. Dios escoge sobre la base de su propio beneplácito y consejo. Es tan sencillo como eso. No escogió en base de fe prevista. Aunque Él conoce todas las cosas, Él no hizo su decisión por medio de mirar en el futuro y decir, ustedes me iban a escoger. Él no lo basó su decisión de esa manera. Él lo basó por su propia soberana voluntad, porque así lo plació hacerlo. Ese es el debate. El punto de división, si lo podemos llamar de esa manera, el corazón del debate es eso. ¿Sobre qué base elige Dios salvar antes de la fundación del mundo? Es una opción. Las dos no pueden ser correctas, pero estoy usando el lenguaje para enseñar. Una opción es la elección de Dios para salvarte sobre la base de su conocimiento previo de algo que Él mira a lo largo de los pasillos del tiempo y ve lo que vas a hacer y qué vas a creer en Cristo. Y por lo tanto, Dios elige para ser salvo sobre la base de su conocimiento previo de la decisión que tomas. Él sabe que vas a responder positivamente al Evangelio. Él sabe cuando se te presente la oportunidad, vas a elegir a Cristo y
y te escogió en esa base. ¿Eso es lo que la Biblia enseña acerca de la elección? O dos, la elección de Dios de salvarte no se basó en lo que Él previamente ibas a hacer, lo que tú ibas a hacer antes de mano, sino en el beneplácito de su propia voluntad. ¿Qué es lo que la Biblia enseña? Eso es lo más importante para ti y para mí. No lo que me cae bien, no lo que me entiendo mejor, no lo que es más conveniente, no, nada de eso. Lo que queremos saber es qué es lo que Dios hizo, en qué base lo hizo. Y la Biblia enseña, esto es nuestro segundo punto doctrinal, la Biblia enseña que la elección es basada en la libre voluntad soberana de Dios y su buen placer, su beneplácito. Y no fue sobre la base de una fe o creencia o amor previsto. Lo invito a Efesios 2, 8 al 9. Vamos a ver varios textos. Pero en Efesios 2, 8 y 9, y recuerde que Efesios 1 empieza con la elección soberana de Dios. En Efesios 2, 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos. Gracia es don inmerecido. Por medio o mediante la fe. ¿Okay? Por medio de la fe. Y esto no es de vosotros. ¿Qué no es de vosotros? La salvación mediante la fe. No es de vosotros. Pues es que don de Dios. ¿Qué es don de Dios? Ya se usó la palabra gracia para decir que es un don inmerecido y aquí se encuentra la repetición de don de Dios. ¿Qué es don de Dios? El ser salvo y el ser salvo mediante la fe. Ambos, no una, los dos. La fe fue don, la salvación fue don. Versículo 9, no por obras, para que nadie se gloríe. Otra manera de decir esto, no fue por nada que tú hiciste, para que no puedas jactearte de que tú lo hiciste. ¿Okay? Esto lo vemos en 1 Corintios 12, 9, la repetición, Gálatas 5, 22, Romanos 9, 10 al 13. La salvación no derivó de una obra humana. Aún la fe que ejercemos se encuentra ser una dádiva de Dios. Quiero decir esto porque algunos arminianos que son cristianos, son hermanos, pero dicho eso, hay arminianos que dicen, no, Efesios 2, ¿cómo es que la fe es un don? Y quieren hacer un debate de que la fe es un don. Yo simplemente quiero que considere esto. Lo encuentro muy interesante que nuestros amigos arminianos tienen una dificultad con aceptar que la fe es un don, pero cuando leen los dones del Espíritu, sí quieren decir que la fe es un don. No hace sentido eso. La Biblia enseña que la fe es un don en todos los lugares. Ha sido una dádiva, porque nosotros, por medio de la caída, fuimos nacidos en la esclavitud del pecado. Y el pecado ha afectado mente, ha afectado corazón y voluntad. Somos esclavizados. Para ser liberados de eso, Dios nos da gracia por medio de dar la fe a un pecador para que pueda creer en el Señor Jesucristo. Eso es mi comentario por ahí. Filipenses capítulo 1, 29. Escuche Filipenses 1, 29. El apóstol Pablo dice, porque a vosotros, hablando de la iglesia, os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Qué lenguaje tan interesante. Se te ha concedido. Es decir, no solamente se te dio el don de poder creer en Jesús, sino si se te dio el don de poder creer en Jesús, el camino que sigue Jesús pasa por dificultades y persecuciones y rechazos. Ambos van juntos. Segunda de Timoteo 2, 24 al 25. Porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso, hablando de los que se combaten en contra de la sana doctrina. La respuesta que el cristiano debe de tener, en particular aquí el pastor, el anciano, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda ¿qué? Que se arrepientan para conocer la verdad. Sí, no sé si notan ahí que el que concede el arrepentimiento es ¿quién? Es Dios. Es Dios. Primera de Juan 4:10.
En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Versículo 19. Esta es la elección soberana resumida en un versículo. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. La Biblia enseña específicamente que la salvación no se basa en la fe prevista. Nos enseña que la salvación no se basa en el amor previsto o en el esfuerzo humano. La fe, aunque la fe definitivamente se ejerce, es decir, la Biblia no enseña que somos robots, la Biblia no enseña que no ejercemos fe, pero la fe se te dio. Y la Biblia no dice que no ejercimos voluntad, pero se nos libró de nuestra voluntad pecaminosa para poder ejercerla. No estamos diciendo nada de eso como se nos acusa injustamente por muchos. ¿Okay? Pero la Biblia enseña específicamente que la salvación no se basa en la fe prevista o el amor previsto o esfuerzo humano. La fe, aunque la fe definitivamente se ejerce por los creyentes y la voluntad definitivamente es ejercida, la Biblia también nos enseña que es un don de Dios producido por la obra regeneradora del Espíritu Santo. Me encanta la manera que Spurgeon resumió esto. Escuche cómo lo resume Spurgeon. Yo creo en la doctrina de la elección, porque estoy bastante seguro de que si Dios no me hubiera elegido a mí, yo nunca lo habría elegido a Él. Y estoy seguro de que me eligió antes de que yo naciera, o de lo contrario, nunca me hubiera elegido después. Y debe haberme elegido por razones que desconozco, porque nunca pude encontrar ninguna razón en mí por la que debería haberme mirado con un amor especial. Esto es una persona que correctamente ha entendido la elección. El que entiende la elección incondicional, cual la Biblia enseña, lo que produce en ellos es humildad. Produce una humildad en decir, Señor, no había razón cualquiera por cual me hubieras escogido para conocer a tu amado Hijo Jesucristo. No había. Lo que merezco y lo que merecía aparte de tu Hijo es juicio eterno. Y me diste misericordia por concederme arrepentimiento y fe y traerme a tu Hijo. ¿Y por qué? Porque te plació demostrar este amor distinto a mí. Eso deja al cristiano totalmente desarmado en jactancia. La cuestión del arminianismo, ¿okay? El que dice que la manera que Dios eligió no fue de esta manera, la soberana decisión de Dios solamente, únicamente, sino fue en base de la fe prevista. Otra manera que el arminiano habla es, Dios pone su 90%, yo pongo mi 10%. Eso es arminianismo, ¿ok? Yo argumento antibíblico. Usted no puso ningún por ciento. Si fuera así, perdiera la salvación inmediatamente. ¿Okay? Si la salvación está en tus manos, si está en mis manos, no llegamos. Si está en las manos de Dios, podemos tener fe que llegaremos. ¿Okay? Pero en cuestión del arminianismo y la elección de Dios por medio de fe prevista, me encanta cómo James Montgomery Boyce lo pone, porque él lo dice claramente. Esto es evidentemente imposible. Esto es imposible. ¿Por qué es imposible? Un problema es que una elección como esa no es realmente una elección. En tal reconstrucción, Dios no preordena a un individuo a nada. El individuo en realidad se ordena a sí mismo. ¿Hace sentido? En este tipo de elección, ¿quién está haciendo la elección? ¿Dios o el hombre? El hombre. Porque Dios está mirando ante el futuro y no puede hacer la decisión al menos que tú la hagas. Esto no es elección de Dios, esto es elección de nosotros. Y esto no es preordenación o predestinación. Esto no es predestinación de Dios ni preordenación de Dios. Esto es donde el hombre ordena y donde el hombre decide. Y es por esto que cuando llegamos al Romanos capítulo 9 y 10, encontramos estas preguntas donde el apóstol Pablo dice, ¿quién eres tú, oh hombre, para cuestionar a Dios? Porque nosotros queremos saber cómo y por qué y eso. Y él dice, ¿desde cuándo nosotros somos los que cuestionamos al Creador? En por qué decidió y por qué hizo esto y por qué no hizo esto.
Eso no es la postura de la criatura, o no debe de ser. El creador decide como a él le place hacer con su creación lo que él le place hacer. Y a cabo, recordemos que lo que se nos merece a nosotros es juicio, no salvación. Como dijo el amado Sproul, el asombro no es que Dios decide salvar a algunos y no salvar a otros. Eso no es el asombro. El asombro es que Dios decide salvar un solo pecador que lo ha ofendido. La Biblia enseña la lección sin contradicción entre la predestinación y la responsabilidad humana. Voy a repetir eso una vez más. La Biblia enseña la lección soberana de Dios sin contradecir entre la predestinación y la responsabilidad humana. Ambos deben de ser enseñados, ambos deben de ser creídos, ambos deben de ser estudiados y enseñados sin vergüenza o buscando minimizar una verdad o para expresar la otra. Lo que quiero decir es esto. Cuando la Biblia enseña la lección incondicional, nunca minimiza que tú y yo somos responsables por rechazar a Dios. Nunca lo minimiza. Nunca dice, mira, como Dios elige los que serán salvos, cuando tú rechazas a Dios no eres responsable. En ninguna manera, en ningún versículo, la Biblia nunca minimiza la responsabilidad humana. Hechos 2:23, vemos las dos verdades al lado de uno al otro, sin contradecirse el uno al otro. Hechos 2:23, a este Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. ¿Sí ve eso? Completa soberanía de Dios sobre las cosas. Y luego mire, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. Ambos la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre puestas juntos sin contradicción. Y las escrituras no se avergüenzan de poner ambos juntos. Ambos son verdades, aunque para nuestra mente no pueda capacitar en su totalidad eso. Pero hace sentido. ¿A poco una mente finita va a suponer comprender la mente infinita en su totalidad? Eso simplemente no será posible. Hechos 4:27 y 28. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Verdaderamente. ¿Sí ve eso? Esto fue un acto real donde humanos estaban ejerciendo su voluntad caída, pero su voluntad para matar al Señor Jesús. Y aquí los autores bíblicos dicen, tú eres responsable. Pero inmediatamente, versículo 28, ellos son responsables y a la misma vez para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Ambos verdades son enseñadas. Responsabilidad humana y la total soberanía de Dios sobre todos los asuntos que suceden en la tierra. ¿Okay? Génesis 50:20. Esto nos recordamos que es cuando José se encuentra con sus hermanos que lo traicionaron. ¿Verdad? Sus hermanos verdaderamente lo traicionaron. Y luego dice, vosotros pensasteis mal contra mí, le dice a sus hermanos, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Vemos ambos verdades, ellos responsables y Dios totalmente, supremamente sobre todas las decisiones humanas. Incluso note el mal de los hermanos. Y el supremo mal fue matar al amado Hijo Jesús por los Herodes, Pilato y los gentiles y los judíos, el inocente. Y aún eso Dios estaba totalmente envuelto en su mano soberana. Quiero leerles la Confesión Bautista de Londres, el capítulo 3, acerca del decreto eterno de Dios. Dios desde la eternidad, por el sabio y santo consejo de su voluntad, ordenó libre y inalterablemente todo lo que sucede. Sin embargo, lo hizo de tal manera que Dios ni es autor del pecado, ni comparte con los pecadores la responsabilidad del pecado, ni hace violencia a la voluntad de sus criaturas. Esto es una manera de decir, no somos robots. ¿Okay? Ni hace violencia a la voluntad de sus criaturas, ni quita la libertad ni contingencia de las causas secundarias, sino más bien las establece. En todo esto se manifiesta la sabiduría divina, al igual que su poder y fidelidad para efectuar aquello que se ha propuesto.
Esto es un excelente resumen de lo que la Biblia enseña. Algunos injustamente acusan a la postura reformada y calvinista de decir, ustedes creen que todos son robots. ¿Ustedes escucharon eso hoy? ¿Lo ven en la Biblia? No. Cuando alguien acusa esta postura, yo lo más los animo a que vean, entiendan bien la postura, porque es la postura bíblica. Esto es lo que la Biblia enseña, la suprema soberanía de Dios sobre todas las cosas, sin negar la responsabilidad humana. El problema con esta postura es que quiere hacer sentido de todas las cosas, cuando simplemente humanamente no podemos hacer sentido de todas las cosas. El calvinista dice, no lo entiendo en su totalidad, pero sí veo las verdades claramente. El arminiano dice, no lo entiendo y a fuerzas lo quiero hacer que sea entendible. Eso es la realidad de que yo sigo viendo en estas posturas. John Stott lo resumió de esta manera. ¿No elegí a Dios? Un interrogativo. Pregunta a alguien indignado después de escuchar esta lección. Dice, ¿qué? ¿Yo no fui el que elegí a Dios? A lo que debemos responder, ¿qué? Sí, de hecho lo hiciste y libremente, pero solo porque en la eternidad Dios te había elegido primero. ¿No me decidí por Cristo? Pregunta alguien más. A lo que debemos responder, sí, de hecho lo hiciste y lo hiciste libremente, pero solo porque en la eternidad pasada había decidido primero por ti. ¿Okay? Eso es lo que enseña la Biblia. Esto es lo que estamos viendo. Se recuerda que le iba a recomendar unos libros. Le recomiendo dos por el momento. El primero es Escogido por Dios por el doctor R.C. Sproul. Un estudiante me acaba de escribir, creo que esta semana, y dijo, uno de los alumnos en línea dijo, ¿me puedes recomendar un libro que me ayude a entender más y más de esto? Y sí, te recomiendo varios, pero uno de ellos es Escogido de Dios por Dr. R.C. Sproul. Creo que es un excelente libro sobre el tema. El otro libro que recomiendo es El Evangelismo y la Soberanía de Dios por J.I. Packer. El Evangelismo y la Soberanía de Dios por J.I. Packer. Ese es un libro que todos debemos de tener en nuestra librería. Un excelente libro. Me encanta una porción que dice J.I. Packer. Dice, aún los arminianos creen que Dios es soberano sobre la salvación. ¿Sabes por qué? Porque los arminianos cuando oran a Dios para la salvación de sus seres queridos, dicen, Dios, sálvalo. Sálvalo. Dios, su corazón es duro. Tú solo lo puedes cambiar. Que están reconociendo la soberanía de Dios sobre su regeneración, sobre su fe, sobre su cambio, sobre su vida, sobre su todo. Y es la verdad. Entonces, le quiero hablar de la antinomía. Es una palabra nueva tal vez para nosotros, pero si está tomando apuntes, antinomía. ¿Qué es una antinomía? Son dos verdades que puestas una al lado de la otra parecen contradecirse. Dos verdades que si tú las pones al lado, si las ves, dicen, se ven como que se contradicen, pero no se contradicen. Simplemente es la manera que se ven a nuestros ojos. Una antinomía habla de dos verdades con evidencias innegables, que cuando se observan en comparación entre sí, parecen incompatibles y son incomprensibles para la mente humana. Sin embargo, ambas son verdades que deben ser aceptadas y no alteradas o minimizadas o expensas de la otra, a la expensa de las otras. Ambos son verdaderas y misteriosamente compatibles, y ambas deben de ser recibidas como tales. J.I. Packer dice lo siguiente: la antinomía particular que nos concierne aquí es la aparente oposición entre la soberanía divina y la responsabilidad humana. Las Escrituras enseñan que como rey, Él ordena y controla todas las cosas, las acciones humanas entre ellas, de acuerdo con su propio propósito eterno. Las Escrituras también enseñan que como juez, Él responsabiliza a cada hombre por las elecciones que hace y los cursos de acciones que sigue. Así, los oyentes del Evangelio son responsables de su reacción. Si rechazan las buenas nuevas, son culpables de incredulidad. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. San Juan 3:18. Y nuevamente Pablo, a quien se le confió el Evangelio, es responsable de predicarlo. Si descuida su encargo, es penalizado por infidelidad. Es decir, que esto no, la doctrina de la elección no dice que no vas a hacer evangelismo. La Biblia no enseña eso. Tienes que ir a predicar. Y luego aquí cita a Pablo en 1 Corintios 9:16.
La necesidad me es impuesta. Ay de mí si no anunciara el Evangelio. La soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre se enseñan lado a lado en la misma Biblia, a veces de hecho en el mismo texto. Ya vimos esto. Ambos, por lo tanto, son verdaderos. De ellos se deduce que deben mantenerse unidos y no enfrentarse entre sí. La soberanía de Dios es una realidad y la responsabilidad del hombre también es una realidad. Ambos son verdades, aunque para nuestros ojos se vean como contradictorias. Termino con una última. Esta es una confesión de fe de una iglesia en México. Creo que ya tiene como 4 o 5 años que un pastor me invitó a enseñar un curso en línea sobre la soteriología. Y permítame leer su confesión. Esto se titula lo siguiente: Salvación, la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Y dice lo siguiente: creemos que nuestro Dios amoroso sin pecado reina en control soberano sobre todas las cosas, incluida nuestra salvación, y que esto de ninguna manera disminuye la responsabilidad de una persona de creer en Cristo o margina la necesidad y el poder de la oración. Es decir, esto no minimiza que la iglesia tiene que orar y debe orar. La Biblia enseña ambos. La perseverancia en la obediencia y la proclamación del Evangelio, sino que los refuerza y los establece como los medios ordenados por los cuales Dios logra sus propósitos eternos. Esta es una manera de decir, Dios eligió que la predicación era la manera que los elegidos iban a ser salvos. La predicación es el medio que ellos van a ser salvos. La oración es el medio por cual Dios contestará peticiones de la iglesia. ¿Okay? Continúa, en amor, Dios Padre nos predestinó para ser adoptados en su familia. Efesios 1, 4 al 5. Y luego continúa diciendo, el Evangelio es una oferta real y gratuita de salvación para todo ser humano y debe de ser predicados a todos sin excepción o calificación. Lucas 24, 46 al 47, Juan 3, 16 al 18, Romanos 1, 16 al 25. Déjeme decir esto en esta confesión. Si usted encuentra un calvinista que guarda esta postura y dice no necesitamos hacer evangelismo porque Dios eligió, eso es herejía. Eso es lo que se conoce como hipercalvinismo. Y eso ya están en un campo que es antibíblico. Si en alguna ocasión usted encuentra, y sí existen, yo pensaba que no existían, pero recientemente me encontré con algunos que creen que no se necesita que predicarle a nadie porque Dios eligió. La Biblia no enseña eso. Entonces eso es hipercalvinismo, no es bíblico, es herejía. Y eso es lo que están ellos diciendo aquí. Porque Dios escogió las cosas humildes de este mundo, las cosas despreciadas, las cosas que no son, para anular las cosas que son. Ningún ser humano puede jactarse jamás delante de él. Cristo Jesús se ha convertido en nuestra justicia, santificación y redención. Dios recibe toda la gloria y nuestro gozo eterno se encuentra en él. 1 Corintios 1, 18 al 31. En resumen, no vemos ninguna contradicción entre la predestinación y la responsabilidad humana, sino que aceptamos ambas como se enseña en las Escrituras sin buscar minimizar una verdad a expensas de la otra. Excelente. La Biblia enseña a los dos. Nosotros nos humillamos ante Dios y lo que Él ha hecho. Es tan sencillo. No queremos cambiar, distorsionar ninguna de estas verdades, simplemente recibirlas. 4. Vamos a continuar. La Biblia enseña que la predicación del Evangelio es el medio por el cual Dios salva a su iglesia elegida. El evangelismo es el mensaje glorioso por el cual el Espíritu Santo convence, regenera y asegura la salvación de los elegidos de Dios. Vamos a leer varios textos juntos. Lo invito a Romanos capítulo 10, versículo 14 y 15. Si usted lee Romanos capítulo 9, no lo vamos a leer en este momento, pero si usted lee Romanos 9, él establece la elección de Dios
la elección soberana de Dios. Y lo deja súper claro que Dios escogió no en base de fe prevista o algo bueno en ti, algo bueno en mí, sino conforme a su buena voluntad. Y inmediatamente después de eso encontramos en el capítulo 10 el énfasis de la predicación. Es decir, no se contradicen, van juntas. Y mira el versículo 14 de Romanos 10. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán si no a ver quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueron enviados? Como está escrito, está citando las escrituras hebreas, Isaías en particular, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. El medio, una manera de decirlo es, Dios ha ordenado en la eternidad pasada que haya medios por cual la iglesia iba a creer y iba a ser rescatada, la iglesia que le escogió. Y en esa orden de la eternidad, esa ordenanza de la eternidad pasada, Él ordenó que el medio por cual la iglesia elegida, los elegidos, iban a ser dados a Cristo es mediante la predicación del Evangelio. Eso es lo que vemos en las Escrituras. El apóstol Pablo, después de establecer la elección soberana de Dios, inmediatamente eso dice, hey, esto no significa que no predicamos, la predicación es el medio por cual la iglesia responde en fe en Cristo Jesús. Así de sencillo. Vaya a Efesios capítulo 1, y en Efesios capítulo 1, recuerde que ya vimos que en Efesios capítulo 1, versículo 3 en adelante, vemos que él dice, empieza con una doxología, dándole alabanza al Padre de nuestro Señor Jesucristo por escogernos en Cristo Jesús antes de la fundación del mundo para ser adoptados como hijos en el amado. Él describió claramente, esto fue por su puro afecto, la voluntad buena de Dios. Esto fue la razón que él lo hizo. Y después de eso, en el versículo 13, mira lo que dice en Efesios 1:13. En el Mesías, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Es decir, la historia empieza, por decirlo de esa manera, en la eternidad pasada, pero la manera que esta elección llega a nosotros en el tiempo presente es por medio de la predicación del evangelio que llegó a nuestro hogar. Y esa predicación que llegó a nuestro hogar no solamente llegó, usted me va a escuchar si usted pertenece a esta iglesia, dándole gracias. Últimamente le estoy dando gracias por esto. Gracias por traer el evangelio a mi vida. Gracias por enviar un mensajero a mi vida. Y no solamente lo enviaste a mi vida, porque mucha gente llega a un mensajero y corazones duros, fuertes, no quieren escuchar nada. Y así van a morir. No, llegaste en poder. El Espíritu Santo me convenció de pecado, nos regeneró, nos dio vida en Cristo. Y aquí vemos esto en Efesios 1, 13 y 14. Habla de la soberana elección, pero luego en el tiempo dice el medio por cual el pueblo elegido va a responder y va a ser dado a Cristo Jesús en el tiempo presente es por medio de la predicación del Evangelio. La predicación es el medio ordenado por Dios por cual la iglesia elegida llega a Cristo. Hace sentido, es la predicación. Hechos 13:48, ya lo leímos anteriormente, pero un recordatorio. Hechos 13:48 dice, los gentiles oyendo esto, ¿oyendo qué? Si leemos el trasfondo y el contexto, es el evangelio que se les predicó a los gentiles. Los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Ambos son ciertos, ambos son verdades, junto uno al otro. ¿Okay? Dios eligió a la iglesia, hecha por individuos a quien les iba a dar al Hijo. Esto sucedió antes de la fundación del mundo, pero la manera, que el medio en cual Dios ordenó que la iglesia iba a venir a Cristo es por la predicación del Evangelio. El Mesías llegando en la persona de Jesús, Él viviendo una vida perfecta,
demostrando ser el Hijo de Dios en poder por los prodigios y los señales y los milagros, viviendo esa vida de obediencia para morir como sacrificio expiatorio en el lugar de la iglesia y así resucitar al tercer día corporalmente, ir a la diestra y interceder y ser mediador para esa iglesia. Ese mensaje predicado es el medio ordenado por Dios por cual el elegido va a responder. Mis ovejas oyen mi voz. Es lo que dijo. Responden. Eso significa que escuchan el evangelio y responden en fe al evangelio. San Juan 17, versículo 8 y 9. Recuerde que San Juan 17, ya leímos estos textos anteriormente, hablan de la oración intercesora del Señor Jesucristo, y él usa el lenguaje muy claro de una iglesia elegida. Dice, los que tú me diste, y luego dice, a Judas Iscariote, él no me diste, él no es mío. Y él se asegura de que escuchen los apóstoles y que la iglesia sepa que él viene a salvar a esta iglesia. Y él viene a asegurar por medio de su muerte expiatoria esta iglesia. Y él lleva a nombres en la cruz, él lleva nombres en mente, por decirlo de esa manera, a la cruz por una iglesia. Y en San Juan 17, 8 y 9 dice, porque las palabras que me diste se las he dado a ellos. Y luego dice, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Es la manera que los elegidos vinieron. Él usó ambos lenguajes. Usó el lenguaje de la eternidad pasada, usó el lenguaje de elección, usó lo que hablamos la lección pasada del pacto de redención. Usó ese tipo de lenguaje, pero ahora está diciendo, pero el medio por cual ellos respondieron a esto fue por predicación que se les trajo a ellos. Y luego el versículo 9 dice, y yo ruego por ellos, y luego dice, no ruego por el mundo. Qué interesante es esto. Está saturado esto la Biblia con eso. Yo oro por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me distes, porque tuyos son. ¿Okay? Jesús no está orando por todos. Y luego dice en el versículo 20, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por medio de las palabras de ellos. Es decir, el mensaje apostólico. Todos los que iban a creer el evangelio, que ellos vieron y testificaron, ellos también son míos. Y por ellos está orando el Señor Jesús ahí. Es una iglesia que Él conoce muy bien. Es una novia que se le entrega al novio. El Padre se la está entregando. Desde Génesis y Apocalipsis el tema lo vemos repetido. ¿Okay? Bueno, ¿qué es mi punto 4 en compartir todo eso? Simplemente es para decir que la predicación del Evangelio es el medio que Dios ha ordenado por cual la iglesia va a responder al Señor. Es el medio. El evangelismo es el mensaje glorioso por el cual el Espíritu Santo convence, regenera y asegura la salvación de los elegidos de Dios. 5. Quiero dejar esto de nuevo claro. Los arminianos y los calvinistas deben de recordar que ambos son siervos de Jesús. ¿Okay? Ambos. Y somos siervos falibles. El único infalible es nuestro Dios. Nosotros somos falibles. Las escrituras son infalibles. Nosotros venimos a las escrituras no solamente como seres falibles, sino no lo entendemos todo, no podemos captar todo. ¿Okay? Se le preguntó a George Whitefield, y George Whitefield era un evangelista muy famoso, un calvinista. Se le preguntó a George Whitefield, un calvinista vibrante, si pensaba que vería al fundador de los metodistas, un conocido arminiano, John Wesley, en el cielo. Hubo un poco de debate de lo que hemos hablado con George Whitefield y John Wesley, eran contemporáneos. Entonces ellos escribieron unos sermones y estaban discutiendo sus posturas. Entonces en una ocasión se le preguntó a George Whitefield, viendo que había este debate entre el arminianismo y el calvinismo, le dijeron, señor Whitefield, ¿crees que vas a mirar a John Wesley en el cielo? Y la respuesta de Whitefield, ¿cuál fue? Dice, no creo que lo veré. Me gusta eso, escuche. Le preguntan, ¿por qué?
Dice, el señor Wesley estará tan cerca del trono y yo estaré tan atrás que no podré verlo. Ellos no estaban de acuerdo, entendían que eran falibles y entendía que aunque yo creo que Whitefield era correcto en su postura, yo creo que John Wesley cuando murió vio que era correcto, pero creo que podemos aprender algo muy importante de esto, que podemos entender que somos falibles y estamos viendo estas escrituras y que nos podemos amar y respetar aún así. Esto es muy importante. He visto a calvinistas que son muy fuertes, muy arrogantes y no pueden tener amigos según con arminianos. Eso no es una actitud cristiana. ¿Eh? No lo sabemos todo y debemos de recordar eso continuamente. Charles Spurgeon, sobre la bondad y el amor de George Whitefield, Charles Spurgeon, un calvinista, está observando, ya pasó George Whitefield y John Wesley, y él está observando esto. Y Charles Spurgeon, sobre la bondad y el amor de George Whitefield por John Wesley, dijo lo siguiente: al leer tales comentarios hechos por el señor Whitefield, me he dicho a mí mismo, por esto como cristiano sé que él debe ser cristiano, porque vi que amaba a su hermano Wesley, aun cuando discrepaba de él con tanta seriedad en ciertos puntos de doctrina. Sí, queridos hermanos, sí podemos diferir y sin embargo amarnos los unos a los otros. Si no podemos permitir cada hermano que siga su propio camino en el servicio de Dios y tenga la libertad de obrar a su manera, y esto no está hablando de vivir una vida pecaminosa, está hablando de puntos doctrinales donde no están totalmente de acuerdo. Si no podemos hacer eso, no lograremos convencer a nuestros hermanos cristianos de que nosotros mismos somos cristianos. ¿Okay? Esto es muy importante. Un calvinista puede tener una cena con un pentecostal, lo puede tener. Un pentecostal puede tener una cena con un pastor pentecostal, puede tener un trinitario, obviamente, puede tener una cena con un pastor bautista reformado, lo pueden tener. Pueden discutir sus debates porque la verdad importa. Tenemos que luchar por la verdad. Pero eso no significa que no se pueden respetar y amar. Y yo sé que aquí tengo alumnos de nuestra iglesia y tengo alumnos en línea en que están tomando curso ahí. Y si usted está tomando un curso conmigo, yo no quisiera que ningún alumno que ha tomado un curso conmigo será conocido como un calvinista arrogante. Yo he conocido a muchos hermanos en la fe, pastores, que no guardan la misma postura que yo, y yo les puedo hablar con alta estima de cuántos ellos aman a Cristo, qué tan humildes son, qué tan sabios son, qué tan santos son, y así debemos de vernos unos a los otros. Bueno, finalizamos con puntos doctrinales, y esto va a ir un poquito más rápido, puntos doctrinales sobre la elección. Cuando enseño la teología sistemática, en particular sobre la elección, siempre termino con esto. Pero ¿por qué se nos enseña esto? La elección está en las Escrituras, ¿verdad? Ya hablamos de eso. Y ya hablamos de qué es lo que la Biblia enseña. Pero ¿por qué Dios nos enseñó esto? ¿Verdad? Él pudo hacer esto en la eternidad pasada y no dejarnos saber estos detalles. No tuvo que dejarnos saber estos detalles. ¿Por qué nos está dejando saber estos detalles? Obviamente no los deja saber en toda su plenitud, pero lo que nos deja saber, nos deja saber. Entonces llega la pregunta y el interrogativo: ¿cuál será el propósito o el motivo en dejarnos saber acerca de la elección de los elegidos en Cristo Jesús? ¿Por qué las Escrituras enseñan a la iglesia que ellos deben de saber que el amor que se les ha dado a ellos en Cristo Jesús ocurrió en la eternidad pasada y no fue en base de fe prevista, no fue en base de tus obras, no fue aún la fe que se te concedió por la misericordia de Dios? ¿Por qué se nos da a conocer eso? Y quisiera terminar de esa manera porque la Biblia nos dice por qué. Y si está tomando apuntes conmigo, la primera es para glorificar a Dios. Esa es la primera razón. La Biblia enseña la lección para glorificar a Dios, para su gloria, para mostrar su amor y gracia. La Biblia enseña que la lección de Dios en amor tiene la intención de mostrar, dar a conocer su amor y su gracia para su elegida, su pueblo elegido, para la novia de Cristo. Hablando de los propósitos del amor electivo de Dios, quiero que considere en los contextos de las escrituras que enseñan de la elección. Vaya a Efesios 1:6 y mire esto.
En Efesios 1:6 recordamos que ahí están los textos de la predestinación y la elección, y hablando de los propósitos del amor electivo de Dios, de mostrar y dar a conocer algo acerca de quién es Dios. Ese es el propósito. Efesios 1:6 dice, para la alabanza de la gloria de su gracia. Esa es la razón que Dios eligió de esta manera. Él quiere que la iglesia reciba la gracia inmerecida de Dios por medio de venir a Cristo Jesús, y cuando la iglesia vea el amor de Dios, responda con alabanza hacia quién es Dios. Eso es lo que quiere. ¿Okay? Mira el versículo 2, dice, para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado. El versículo 12 dice, al fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. En el versículo 14, para alabanza de su gloria. ¿Sí ve la repetición? Y luego brinque al capítulo 2 de Efesios, y estos versículos son tan preciosos para mí. Pienso siempre en estos textos. Dice Efesios 2:4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con quien nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Okay? Nos acaba de decir una verdad tan bella y tan preciosa. Dice, yo lo pienso de esta manera cuando leo este texto. David, la razón que Dios te ha escogido a ti no ha sido porque eres bueno. No hay nada bueno en ti, ¿verdad? Y digo, sí, Señor, no hay nada bueno en mí. Cuando viniste y traes el evangelio, era rebelde, o te odiaba el mensaje, te acusé, todo, blasfemé tu nombre. Y cuando trajiste eso, fue una riqueza de misericordia en que tu Espíritu Santo me convenció de pecado. Y luego dice el versículo 4, dice que fue por amor. Dice que fue amor, no fue por obras, no fue por fe prevista. Y dice, por gracia sois salvos. Fue un don inmerecido por cual viniste a Cristo. Y luego en el versículo 7 le digo, pero ¿por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Qué será lo que quisiste hacer en esto? ¿Por qué escogiste a este hombre mendigo, pobre, desnudo? ¿Por qué? No hay nada bueno en mí. Versículo 7, para mostrar, y para mostrar es otra manera de decir para manifestar su gloria. ¿Okay? Él quiere dar a conocer algo. Para mostrar en los siglos venideros. ¿Se acuerda que hablamos de la eternidad pasada? También en la teología hablamos de la eternidad futura. Y la eternidad futura tiene que ver con los siglos que vienen. Y aquí encontramos la eternidad futura. Para mostrar en los siglos venideros. Es decir, por las edades de las edades, los tiempos futuros. ¿Qué quiere demostrar? Las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Esto es la idea, amados, alumnos y iglesia. Estaremos en los nuevos cielos y la nueva tierra. Vamos a experimentar un gozo que ni podemos expresar. Es un gozo en la presencia de Dios, donde está nuestro Señor Jesucristo, donde el Padre nos ha entregado a la segunda persona de la Trinidad, y veremos al Señor Jesús palpablemente. Y estaremos ahí para siempre. Y todo lo que hemos pasado en esta era caída, los dolores más grandes, ni vendrán a mente y memoria en un sentido de quebrar nuestro espíritu, o donde lágrimas van a venir y vamos a llorar de dolor, porque el gozo va a consumir todas esas cosas. Y cuando estemos ahí con todos los patriarcas, y estemos ahí con todos los que han confiado en Cristo Jesús, todos los que han recibido la gracia de Dios en Cristo Jesús, y estemos en los nuevos cielos y la nueva tierra, y estemos ahí sintiendo en una manera que nunca hemos sentido, palpando en maneras que no hemos palpado. Nuestro asfalto va a ser un asfalto que nunca hemos tenido. Nuestro probar va a ser un probar que nunca hemos. Es nuevos cielos, nueva tierra, nueva criatura, cuerpos glorificados. Y varemos ahí y vamos a estar todos juntos. Y yo me imagino esto, de acuerdo al versículo 7, vamos ahí y vamos a ir a alabar en cántico, en la presencia del Trino Dios, y a ver cara a cara al Mesías Jesús, quien murió por nosotros. Y vamos a decir, pero ¿por qué estoy aquí? ¿Cómo llegué aquí? ¿Por qué estoy aquí? Y cuando hagas esa pregunta ahí, la respuesta es, Dios quiso manifestar un amor distinto. Y por eso trajo a este pecador a Cristo. Era para manifestar y mostrar las abundancias de su riqueza y su amor. Y luego, ¿sabe lo que va a pasar?
Esto es lo que va a pasar. El pecador va a cantar, el pecador va a elogiar, el pecador va a traer alabanzas. Me imagino que la doxología va a cantarse a Dios el Padre Celestial. Va a haber alabanza perpetua, gratitud perpetua, gozo perpetuo, agradecimiento perpetuo. Y por eso nosotros hoy, en un mundo caído, estudiamos el Evangelio. Porque conforme vemos más y más el amor de Dios en Cristo Jesús, eso es lo que sucede. Eso es lo que sucede, vidas rendidas al Señor Jesucristo, totalmente. Entonces, eso es lo que vemos en este texto. Punto doctrinal sobre la elección. ¿Por qué lo enseña la Biblia? Para que le des gloria a Dios. Tan sencillo. Glorifica a Dios. Segundo, para guiar a los redimidos a la alabanza y devoción sin fin. Ya tocamos un poco de esto, pero la Biblia enseña que la elección de Dios en amor tiene la intención de producir la sincera y perpetua alabanza, devoción. Déjeme aclarar algo. La gloria de Dios para manifestar quién es Él y su amor. Ese es el primer punto. El segundo punto es para que respondamos alabanza a eso. Eso es el segundo punto. ¿Okay? Romanos 11, 33 al 36. El apóstol Pablo establece la doctrina de la elección, Romanos 9, 10, y luego en el versículo 11 termina esa doctrina de la elección con una doxología. Y dice lo siguiente: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios y inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le pidió a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Lo mismo vemos en Efesios 1, 6, Efesios 1, 12, Efesios 1, 14, Efesios 3, 21 dice: a él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Apocalipsis 9, 7, 9 al 11 dice: después de esto miré, y aquí una gran multitud, lo cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, es decir, todos los elegidos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos, y de los 4 seres vivientes, y se postraron sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Puntos doctrinales: la Biblia enseña la lección para que Dios demuestre su gloria. Segundo, la Biblia enseña la lección para guiar a los que son recipientes de eso, para que respondan en alabanza con sus vidas, todas sus vidas, con elogios, cánticos. Cada vez que nos reunamos en el día del Señor, piensen eso, piensen en elogio y cántico. 3, para excluir toda jactancia del hombre. La Biblia enseña que la elección de Dios en amor tiene la intención de humillar cualquier orgullo y exaltación propia en nuestra salvación. En Romanos 9:11, hablando de la elección de Jacob y Esaú, en referencia a la elección de los que él eligió para ser salvos en Cristo Jesús, mira lo que dice Romanos 9:11. Estos son textos fuertes, pero son textos de las Escrituras. Dice: pues no habían aún nacido, hablando de Jacob y Esaú, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permanecería, no por las obras, sino por el que llama. Se les dijo: al mayor servirá al menor. ¿Okay? Y luego y luego dice: a Esaú aborrecí y a Jacob amé. Y la idea es, antes de que ellos hicieran cualquier obra buena o mala, Dios ya escogió a uno, ¿verdad? Él amó a uno en una manera distinta. Y luego dice: ¿por qué lo hizo de esta manera? Mira el versículo 14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Es decir, de que Él hizo esta elección. ¿Alguien va a decir Dios fue injusto? Él no tenía que salvar ni amar a ninguno. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Escucha el versículo 15. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia,
y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Es decir, si esto es la razón que sucede, entonces ¿por qué estás dándole culpa al hombre? ¿Por qué quién puede resistir su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro? La respuesta es sí, para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra. ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado. Lo que quiero que veamos aquí es, esto debe de causar la lección, excluir jactancia. Nadie que ha sido elegido en Cristo Jesús tiene razón por cuál ser arrogante. ¿Hace sentido? Entonces es para humillar al pueblo elegido. Y 4, para consolar el pueblo en su sufrimiento. Cuando sufras, cuando la iglesia sufra, la Biblia enseña que la lección de Dios en amor tiene la intención de fortalecer a la iglesia de Cristo cuando sufre y es tentada a perder la esperanza. Ese famoso texto de Romanos 8:28 viene en luz de predestinación. No sé si han notado eso. Todos les gustan citar Romanos 8:28 y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Si sigue leyendo el texto, este texto está en luz de la soberana elección. Cuando usted sufra en este mundo y va a sufrir, siempre recuérdese de la cruz y va a cambiar totalmente cualquier sufrimiento que usted está pasando. Porque nunca tiene que dudar el amor de Dios en Cristo Jesús para ti. Si Dios te ha amado en darte al Hijo, tiene todas las esperanzas que vienen. Y no tienes que dudar si te ama aún en tu sufrimiento. Romanos 8:28 existe para consolar al que sufre con el amor de Dios que le ha dado en la lección. Y finalmente, la lección se enseña para empoderar la predicación audaz del Evangelio. La Biblia enseña que la lección de Dios en amor tiene la intención de fortalecer a la iglesia de Cristo en predicar la verdad del juicio de Dios por el pecado y la salvación solo en Cristo Jesús. Predicación audaz y desvergonzada del Evangelio. En otras palabras, la elección te debe de dar ánimo de predicar en cualquier lugar, en cualquier país, en los tribus donde no se ha llevado el Evangelio. Porque allí, cuando llega Dios tiene elegidos en todo el mundo, y es por medio de la predicación de la palabra que ellos van a venir al Señor Jesús. No depende últimamente en ti, depende en la predicación del Evangelio. Es Dios quien da vida. Hechos 13, 48 y 49, en un contexto de persecución, dice, los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida. Versículo 49, y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Hechos 18, 9 al 11. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. ¿Sí notó esa frase? Yo tengo, le dice a Pablo, tú predica, yo tengo elegidos ahí. Va a haber gente que responde. Eso es lo que le está diciendo, no tienes que temer. Ve y predica la palabra, yo voy a llamar a mi iglesia. ¿Okay? Segunda Timoteo 2:10. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Lo que impulsaba a Pablo y su predicación es los elegidos de Dios. En el púlpito donde predicamos nosotros en nuestra iglesia, tengo un rótulo y tal vez si un día está pasando por el púlpito puede verlo. Y el rótulo dice, Preach God's Word to Christ's bride. Y eso simplemente significa, predica la palabra de Dios a la novia de Cristo. Y eso es más o menos lo que estamos viendo aquí en 2 Timoteo 2:10. Esta es la iglesia elegida, es la novia elegida de Cristo. Esto debe de impulsar la predicación. Dios va a llamar a pecadores, Dios va a santificar a pecadores porque son sus elegidos. Y esto debe de empoderar
a cualquier predicador sabiendo estas verdades. Bueno, oremos juntos. Esto concluye nuestro tiempo.